¿Están con la CIA ahora? ¿Qué? ¿Están haciendo la CIA? Sí, están con la CIA ahora. Pero es por muy grande. Te pongo la diapo completa, así la puedes ver. Claro. Ya está abierta la cámara y está abierta ¿El audio? el audio. Bueno, gente, buenos días. Perdón la demora, estamos con inconvenientes técnicos, pero ya estamos para iniciar la clase. Me dicen algunos si se escucha bien, porfa, si tenemos que subir el volumen. Se escucha bien, Emma. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. De primera, de primera. Bueno, primero agradecer la invitación a este curso tan importante de recuperación cardiovascular, sobre todo dirigido al área de enfermería. A mí me ha tocado repasar un poco lo que es el manejo hidroelectrolítico, que la verdad que no es un tema muy largo, pero que es hiper importante en la recuperación cardiovascular. La importancia, porque, como dice ahí, la cirugía cardíaca con o sin circulación extracorpórea, que ustedes ya han tenido la clase de bomba extracorpórea, produce una cascada de alteraciones fisiológicas que afectan la distribución, la composición y el requerimiento de líquidos y electrolitos. O sea, no es lo mismo un postoperatorio de una cirugía no cardiovascular o una cirugía cardiovascular con respecto a cómo maneja el organismo del paciente pediátrico los líquidos. Y debajo, como describe, el manejo de fluidos y electrolitos en el postoperatorio de cirugía cardiovascular es crucial para prevenir y tratar la hipoperfusión de órganos, evitar el edema pulmonar, el desbalance hidroelectrolítico y la falla multiorgánica. Esto es muy importante, sobre todo mientras más pequeño es el paciente. En otras áreas quirúrgicas o en otras terapias intensivas están unificadas, digamos, el manejo postquirúrgico cardiovascular de los pacientes neonatos y lactantes, por eso es importante describirlo. Debajo les voy dejando la bibliografía para después si alguno quiere ampliar un poco más para que pueda buscar la información. Bueno, entonces con respecto al balance horario que les piden los médicos cuando están ustedes recuperando un paciente cardiovascular, esa imagen, si bien es una terapia hipercompleja, a medida que vamos avanzando en la complejidad y aprendiendo, digamos, haciendo la curva de aprendizaje de los pacientes cardiovasculares, la idea es que de a poco los pacientes sean más complejos hasta llegar a un extremo como en esta foto. Entonces, cuando ustedes les piden horario y ustedes se encuentran con este escenario, tenemos que ser claros, digamos, en qué tenemos que balancear en ingresos y egresos. Haciendo un repaso breve, esto es el porcentaje de líquidos corporales que en realidad corresponde a un paciente adulto. En pacientes pediátricos varían un poco más, es decir, tiene más cantidad de porcentaje, pero lo que me interesaba describir o repasar es que en realidad cuando hablamos de líquido, no siempre todo va al intravascular, sino que tenemos líquido extracelular y que a la vez el extracelular se divide en intravascular y en intersticial, que es ahí donde tenemos que empezar a tratar de razonar o entender a dónde nosotros estamos haciendo llegar el líquido que infundimos al paciente. Con respecto al balance de ingresos y egresos, este cuadro, digamos, tiene descrito a modo de ejemplo lo que el enfermero tiene que tener en cuenta a la hora de balancear el paciente. Con respecto a los ingresos, es un poco más fácil, pero tenemos siempre el problema de tener o subregistros o sobreregistros. Entonces, en el ingreso tenemos que indicar la hidratación que recibe el paciente endovenosa, los goteos de toda la medicación, hablamos de goteos de sedación, de goteos de vasoactivos, la medicación intermitente y el lavado, es decir, el antibiótico, el analgésico intermitente, el protector gástrico, todo lo que se indica, es importantísimo que ustedes registren en cuánto se diluye, porque a veces parece insignificante, pero en un paciente que tiene quizás 10 a 15 kilos de peso, 3 mililitros por cada medicación que ustedes pasan, la suma del día puede hacer, digamos, la diferencia. Si el paciente tiene nutrición parenteral o enteral, también es importante registrarlo. Los hemoderivados también deben registrarse. Algo que se nos pasa muy frecuentemente es el mantenimiento de la vía. Por ejemplo, la vía arterial, si uno la presuriza, en algunas terapias, por ejemplo, no se presuriza y se ponen con bombas de infusión continua a un flujo de 3 mililitros hora. O sea que uno, si calcula en el día, le están pasando al paciente 63 a 66 mililitros por hora solamente con la vía arterial. En el caso de que lo presuricemos, si usamos un presurizador, uno debería agregar al balance de ingresos los 3 mililitros por hora que también estamos infundiendo con esa vía arterial. Todas las correcciones extra que se hagan de potasio, de calcio y demás que vamos a ver más adelante, también hay que ingresarlas, hay que balancearlas en los ingresos. Con respecto a los egresos,
Acá tenemos la diuresis, que es lo que uno más cuantifica, pero también tenemos que ser muy estrictos a la hora de cuantificar la catarsis. Si el paciente tiene vómitos, quizás es un poco más difícil la cuantificación más precisa, pero es importante dejar el registro, al menos cualitativo. Los pacientes que tienen drenaje y ostoma, recuerden que los pacientes cardiovasculares salen muy frecuentemente con drenajes pericárdicos, mediastínicos, pleurales. No es menor que también en pacientes en otros centros más complejos. Los pacientes más lactantitos que han tenido bombas muy prolongadas suelen salir con catéteres de diálisis peritoneal habitualmente, y a veces se abren no con el fin de dializar, sino con liberar un poco líquido abdominal, y eso también se debe cuantificar, digamos, en los egresos. Los sangrados activos muchas veces los dejamos también de lado y es importante cuantificarlos. Y por último, algo que no cuantificamos habitualmente, pero tenemos que empezar a hacer el ejercicio, son las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles implican todas las que nosotros no podemos justamente valorar de forma objetiva, pero las podemos estimar, y son las que pierde el paciente a través de la temperatura, cuando tiene hipertermia, a través de la perspiración, que es lo que genera la respiración. Un segundo. Perfecto, ahí continuamos, que estaban admitiendo a más chicos. ¿Listo? Bien. Y por último, las pérdidas insensibles, como explicaba recién, que son las que se pierden a través de la perspiración, la transpiración, y que uno las puede estimar habitualmente a 400 mililitros por cada metro cuadrado del paciente, que más adelante vamos a ver cómo calculamos esta superficie corporal. Entonces, es importante definir, cuando vamos a hablar de hidratación del paciente postoperatorio, es importante definir si la cirugía fue con circulación extracorpórea o no. Como ustedes lo han visto en clases anteriores, la cirugía sin circulación extracorpórea, como por ejemplo los cierres de ductus, los banding de la arteria pulmonar, generalmente producen un estrés quirúrgico, pero este suele ser limitado y con una menor respuesta inflamatoria. En cambio, las cirugías con circulación, como por ejemplo las cirugías con tetralogía de Fallot, suiza arterial, CIB, que son más complejas, estas inducen una respuesta inflamatoria masiva con activación del complemento, mediadores inflamatorios, disfunción del endotelio y aumento del tercer espacio. ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos comunes en el postoperatorio cardiovascular? Es decir, ¿por qué tenemos que tener en cuenta estos fenómenos a la hora de decidir la hidratación del paciente? Habitualmente en un postoperatorio cardíaco, independientemente si es con o sin bomba, se genera una respuesta inflamatoria, como decía recién, inducida por la cirugía, que promueve la liberación de todos estos reactantes inflamatorios y generan aumento de la permeabilidad vascular. Hay aumento del espacio extracelular, o sea, se genera un tercer espacio por reperfusión y la misma inflamación, y porque se pierde la integridad del endotelio, y existen flujos hacia espacios que habitualmente no deberían tener mucha cantidad de líquido, como el intersticio o cavidades como la pleural o la abdominal. Hay alteración de la presión oncótica. Recuerden el mecanismo de Frank Starling, que es el mecanismo por el cual los líquidos tienden a mantenerse en el intravascular o salir, digamos, hacia el extravascular, y esto tenía que ver con la cantidad, sobre todo, de proteínas, como la albúmina. Entonces, cuando hay circulación extracorpórea, por ejemplo, que se genera un cebado de la bomba, esto produce hemodilución, pérdida de proteínas, y eso reduce la presión oncótica, por lo cual favorece el edema. Después, como otro mecanismo, también hay disfunción linfática y retorno venoso comprometido. Esto en general es importante en cirugías como las derivaciones cabo-pulmonares, como en la cirugía de Glennie-Fontan, donde hay una alteración importante del drenaje linfático, y es muy habitual ver no solamente edema, sino trasudado hacia cavidades, sobre todo pleurales. Y por último, la misma cirugía genera un estrés con activación neuroendocrina, y esto genera liberación de catecolaminas, vasopresina y aldosterona, que afectan el eje renal de sodio y agua. Por último, dentro de la fisiopatología está la fisiopatología, es decir, que genera la circulación extracorpórea. Como ven en el esquema anterior, la sangre circula desde el corazón hacia todo este circuito, donde pasa a través de la bomba, el oxigenador y demás, y eso genera, como dijimos recién, hemodilución, hipotermia inicialmente y recalentamiento después, liberación de mediadores inflamatorios y síndrome de fuga capilar. Entonces, los objetivos del manejo hídrico en estos pacientes, o las estrategias de manejo de líquidos,
tienden a evitar la sobrecarga hídrica y el edema intersticial, o sea, tenemos que ser claros que después de recibir este paciente, si nosotros lo hidratamos como cualquier paciente postoperatorio, tendemos a generar edema y sobrecarga nosotros. El objetivo es restablecer la perfusión efectiva, es decir, debemos hidratarlo con la necesidad de mantener la perfusión de órganos, pero sin generar sobrecarga, corregir la hemodilución que le generó la bomba y las alteraciones electrolíticas que se producen por la misma circulación extracorpórea, y optimizar el balance hídrico, sobre todo desde las primeras 12 a 24 horas del postoperatorio. Es decir, esto es importante, el punto 4, reforzar que no es lo mismo que en un paciente, por ejemplo, séptico, o sea, no es lo mismo que cualquier paciente crítico, en el cual uno primero prioriza, digamos, la perfusión de órganos y puede expandir al paciente y puede sobrecargarlo, y después vemos qué resolvemos. En el paciente postoperatorio hay que tener mucho cuidado porque eso está descrito, como escribe el trabajo de acá abajo, que la sobrecarga hídrica solo del 10%, por encima del 10%, ya genera mayor duración en la ventilación mecánica, falla renal y mayor mortalidad. Entonces, nosotros tenemos patrones de referencia, es decir, cuando nosotros vamos a hidratar un paciente pediátrico fuera de que sea una cirugía cardiovascular, nosotros tenemos esta forma que es la que se usa habitualmente. Digamos, ¿en qué nos basamos nosotros cuando a ustedes les indicamos las venoclisis? Es justamente en esta fórmula de Joliet-Segar, que es para calcular la hidratación de un paciente que no tiene ningún postoperatorio complicado, y son las necesidades basales. Y en el lado derecho están los electrolitos, es decir, qué necesidad de aporte tendría que tener un paciente pediátrico durante el día sobre sus electrolitos. Esto es importante tener esta referencia, porque después más adelante vamos a ver de estas necesidades basales qué porcentaje se le debe dar a cada paciente. Con respecto al aporte hídrico, acá reportamos la diferencia entre si es una cirugía con o sin circulación extracorpórea. Por ejemplo, la cirugía sin circulación extracorpórea o cirugías que tienen bomba de circulación extracorpórea pero con tiempos cortos, por ejemplo, puede ser una CIA que a veces tiene una bomba que es muy cortita, que se considera corta, que sea de 15 a 20 minutos. En estos pacientes, el primer día deberían recibir no más del 50-70% de estas necesidades basales que calculábamos recién, y en el segundo día aumentamos a un 70 a 100% de esas necesidades basales. En cambio, en las cirugías que tienen circulación extracorpórea, uno debe restringir mucho más la cantidad de aporte, y en general se utiliza esta fórmula, que es: el primer día aportamos 500 mililitros metro cuadrado día, el segundo día 750 y el tercer día 1000 mililitros metro cuadrado día. La superficie corporal, para el que no lo sepa, se calcula con el peso del paciente por 4 más 7 dividido en el peso más 90. Esto te da la superficie en metros cuadrados, vos lo multiplicas por la cantidad de líquidos que va a pasar durante el primer día, y eso te da el total, digamos, de volumen. ¿Con qué vamos a hidratar? En general se recomienda dextrosa al 5% en mayores de 6 meses y dextrosa al 10% en menores de 6 meses, que eso tiene que ver con la posibilidad de que no genere hipoglucemia en los nenes más chiquititos. Por último, con respecto al aporte hidroelectrolítico, nosotros en los planes del postoperatorio cardiovascular es habitual que les indiquemos, y ustedes se van a preguntar por qué, planes muy diferentes a las hidrataciones que se indican en otros pacientes. En estos pacientes se indican habitualmente planes que difieren en el aporte de sodio, de potasio, y que, a diferencia de otros pacientes, generalmente también se les indica magnesio y calcio, por ejemplo. Con respecto al sodio, como en la circulación extracorpórea hay un aumento del sodio corporal total, es decir, hay una hiponatremia dilucional porque el paciente está hemodiluido, o sea, se le agregan mucha cantidad de volumen en el cebado, pero es más de líquido que de sodio. Por eso se sugiere iniciar el aporte recién después de las 48 horas de la cirugía. Es decir, que las primeras 48 horas generalmente los planes no tienen aporte de sodio. Hay que tener en cuenta, como dijimos, de las vías arteriales, no solamente cuantificar el aporte que genera la vía arterial en volumen, sino que la vía arterial, al estar heparinizada, también aporta 15 miliequivalentes de sodio por cada 100 mililitros que infunden. Digo, para eso también hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. Con respecto al potasio, inicialmente en el postoperatorio suele haber hipopotasemia, que no es poco frecuente, hasta en el 20-40% de las cirugías. Esta hipopotasemia tiene que ver con múltiples motivos, a veces hay uso de diuréticos, por la misma redistribución. En el paciente que ha tenido acidosis, por ejemplo, ya hay redistribución en el intra y el extracelular de potasio, por pérdida digestiva y otros mecanismos. Entonces, en el postoperatorio es siempre sugerente agregar un poco más de potasio que en un plan estándar,
sugiriendo 20 miliequivalentes en cirugía sin circulación y 40 en las que son con circulación. Con respecto al magnesio y al calcio, también suele haber hipomagnesemia, que tampoco es poco frecuente, en un 30-60%, y esto puede generar problemas en el postoperatorio inmediato, sobre todo por excitabilidad miocárdica, con posibilidad de arritmias ventriculares, resistencia a catecolaminas si el paciente, por ejemplo, tiene bajo gasto, es importantísimo tener un magnesio en valores normales, y por la hipocalemia secundaria. Entonces, habitualmente en los planes debemos aportar magnesio. Lo mismo sucede con el calcio. Suele ser muy frecuente la hipocalcemia, en un 40 hasta un 70%, depende de los trabajos, y hay un frecuente descenso por circulación extracorpórea. Entonces es necesario corregirlo para evitar también arritmias por QT largo, hipotensión o disfunción miocárdica y hasta convulsiones por hipocalcemia. Entonces, notas en la práctica, hay que tener mucho cuidado a la hora de balancear al paciente con el aporte hidroelectrolítico por sobreestimación de ingresos, es decir, es frecuente esto si no se discriminan volúmenes flujo o los lavados. Puede haber su registro de egreso, entonces es habitual que no marquemos las pérdidas insensibles por su evaporación, por eso es importante que empecemos a hacer el ejercicio de registrar las pérdidas insensibles, porque a veces hay pérdidas insensibles aumentadas y tampoco lo determinamos, es decir, en pacientes que están persistentemente febril o en ventilación mecánica que no está humidificada, aumenta las pérdidas insensibles y eso también hay que registrarlo. Cuando hay balance positivo mayor a 10%, dijimos que está asociado a mal pronóstico porque puede generar edema pulmonar, peor perfusión tisular y disfunción multiorgánica. Entonces, este balance positivo, si es mayor al 10%, tiene que ser avisado al médico que está haciendo la recuperación. O el otro extremo, cuando hay balance negativo excesivo precoz, es decir, cuando hay un balance negativo y es muy excesivo en las primeras 24 horas, también el otro extremo puede generar hipoperfusión renal e hipoperfusión cerebral. Con respecto al monitoreo complementario del estado de hidratación y perfusión, es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta, además de la hidratación del balance ingreso-egreso por parte de enfermería, para constatar si estamos haciendo bien el trabajo con respecto a la hidratación? Es el peso diario, la medición de la presión venosa, que si bien cada vez se desestima más en el monitoreo hemodinámico, nos puede dar una pauta en situaciones extremas de hiper o hipoperfusión, o hipohidratación, mejor dicho. Se pueden utilizar parámetros dinámicos como la presión de perfusión, BTI si está disponible, la ecocardiografía funcional, la bioquímica, es decir, el laboratorio también nos orienta a ver si estamos generando una mala o buena hidratación por, como dijimos recién, medición de los electrolitos y sobre todo alteración de la función renal. La radiografía de tórax nos ayuda para ver si hay signos de congestión pulmonar o no. Y por último, el balance acumulado por kilo, que se puede calcular también desde el ingreso, es clave para decidir si este paciente, en el caso de que tengamos sobrehidratación, necesitemos generar diuréticos o a veces inclusive soporte renal. Eso sería todo. No, sobre eso, otra pregunta. Pregunta vos. Chicos, ¿alguna pregunta? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta. La idea es que no se queden con ninguna duda, pregunten. Algunos. Dejo de compartir. Bueno, pregunta vos si alguien más tiene. Fíjate en el chat para ver. En el chat. Eso. Chicos, ¿alguna duda para Emanuel? ¿Alguna pregunta? Si tienen vergüenza pueden escribir en el chat. ¿Hay algún método? Bueno, acá preguntan, por ejemplo, si hay algún método para medir las pérdidas insensibles o cómo cuantificar esas pérdidas. Buenísima la pregunta, María. Recién lo dijimos, quizá pasé un poco muy rápido esa parte, pero nosotros las pérdidas insensibles las estimamos a través de la superficie corporal, es decir, calculamos la superficie corporal que se hace peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Eso nos da, por ejemplo, en un paciente chiquitito nos va a dar, por ejemplo, 0,4 metro cuadrado.
Entonces, habitualmente las pérdidas se estiman en 400 mililitros metro cuadrado. Entonces, si vos tenés un paciente que vos le calculaste la superficie corporal y te da de 0,5, vos multiplicás 400 por 0,5 y te va a dar 200 mililitros. Es decir, que ese paciente en los egresos siempre deberíamos tener en cuenta que hay que sumar 200 mililitros a las pérdidas, es decir, que va a perder 200 mililitros aparte de toda la diuresis y demás. En algunos centros, por ejemplo, las pérdidas insensibles las dejan estimadas según el balance. Por ejemplo, si hacen un balance cada 8 horas, uno estima que los 200 mililitros que pierden el día van a ser de 70 por cada turno. Entonces, en cada turno, al egreso le descuentan 70 mililitros. No sé si queda claro. Bueno, si quedó claro lo de las pérdidas insensibles, entonces la forma es eso, se estiman a través del cálculo de la superficie corporal y siempre las pérdidas van a ser fijas, que son 400 mililitros metro cuadrados. Uno puede estimar que hay más pérdidas insensibles en esos casos que hablamos, por ejemplo, que el paciente tenga fiebre persistente, que la ventilación a veces no esté bien humidificada y en ese caso hay más pérdida, digamos, por calor en la respiratoria. Así que en ese caso, digamos, uno puede hidratar un poco más, pero en general son 400 mililitros por metro cuadrado. Después hay otra pregunta que dice, al ser tan importante la vía arterial, ¿por qué llegan intermitentes de quirófano? Eso en realidad me parece que es una cuestión de traslado, digamos. Lo ideal sería que la vía arterial ya venga desde quirófano presurizada o con la bomba de infusión, pero muchas veces en el traslado el monitor que trae el quirófano no es el mismo que le vamos a dejar al paciente y por eso en ese caso, digamos, uno tiene que volver a conectarla en el quirófano. Lo importante, de todos modos, de esta clase es que en el balance hidroelectrolítico la vía arterial no la estamos contando, o sea, habitualmente no la contamos, y sí deberíamos contarla porque tenemos un aporte de, como dijimos, 3 mililitros hora, o sea que en un paciente chiquitito le estamos pasando 60 mililitros al día, que a veces no lo contamos, y después nosotros vemos el balance y nos da todo muy lindo, todo muy hermoso, pero el paciente sigue subiendo de peso, se lo ve dematizado, entonces quizás estamos subregistrando ingresos que justamente el paciente tiene. Bueno. Chicos, estamos con una situación un poco urgente en el hospital, así que tenemos que dejar la sala ahora de pediatría, así que en todo caso después vamos a dejar un espacio como para que hagan consultas con respecto a este tema, y Meli les va a pasar la clase, debajo tienen toda la bibliografía recomendada, así que nos avisa. Mil gracias a todos por conectarse y por la atención. Muchas gracias, chicos. Nos tenemos que ir porque hay amenaza de bomba en el hospital, así que tenemos que desalojar el hospital. Así que, bueno, dentro de lo que quieran consultar, pueden consultar por el Classroom o al grupo y resolvemos las preguntas que quedan pendientes. Les mando un beso y nos volvemos a ver el día jueves.